Vamos a iniciar y hoy es un tema, vamos a continuar pues la línea que he venido trayendo todos esos días de devocional de liderazgo. Hoy el tema se refiere acerca de los estados de ánimo. Nosotros regularmente pues unos días estamos con un ánimo muy elevado, otros días parece que ese ánimo desaparece y regularmente pues luchamos, ¿sí? Día a día a través de situaciones, a través de lo que vivimos. Es una lucha constante dentro de nosotros. Inclusive hay una ocasión donde el salmista le dedica pues unos versos y habla consigo mismo, con su alma, ¿sí? Porque de pronto había muchas situaciones que en ese momento no sabía cómo salir de ellas, pero bueno, Dios aparece como siempre y nos ayuda a poder continuar referente a esas emociones o esos estados de ánimo. Y hace 8 días veíamos acerca de lo que algunos siembran y otros recogen. Estamos hablando del reino dividido. En esta oportunidad estamos hablando de Asa. Sí, y veíamos cómo Asa pudo recoger un gran ejército con escudos y lanzas gracias al trabajo que hizo su abuelo. También veíamos sobre cuando nos apoyamos en Dios y no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. ¿Listo? Hay un resultado impresionante cuando nos apoyamos en Dios. Eso también lo veíamos hace 8 días. Hoy vamos a continuar por tiempo. Son muchos versos. Solamente voy a dictar la cita. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 hasta el verso 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 hasta el verso 19. Bien, el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá mejor, regresa a Jerusalén. Ellos han conseguido una gran victoria. Ellos han conseguido traer un gran botín. Y en ese regreso, en esos versos que les acabé de dictar, hay un profeta. Hay un profeta que los está esperando. Hay un profeta que trae una palabra de Dios. Y ante una gran victoria, pues uno quiere celebrar, uno quiere agradecer, pero Dios conoce los estados de ánimo, ¿sí? No significa que como las cosas hayan salido bien, no significa que estemos desbordados de alegría o felicidad. A veces nosotros hacemos las cosas y nos salen o vemos el respaldo de Dios, pero nuestro estado de ánimo a veces no es por lo que estamos viviendo, ¿sí? Y Dios conoce eso, Dios lo conoce. Cuando Él está regresando con su ejército, con el pueblo que le colaboró ir a la guerra, Dios conoce el estado de ánimo no solamente del rey, sino del pueblo que venía, ¿sí? Y ese profeta, pues, a través de esos versos, pude extraer 3 cositas, ¿sí? 3 características o 3 momentos para nosotros tener en cuenta, ¿sí? Cuando el primer momento
Esto está en el versículo 2 de segundo libro de Crónicas, capítulo 15. El primer momento, Dios nuevamente le recuerda y le dice, hoy ustedes han estado conmigo, hoy ustedes me han dado su vida, hoy ustedes me han dado lo que representa su ejército, ustedes hoy yo les he acompañado porque ustedes han querido que yo esté con ustedes. Sí, hoy yo he estado con ustedes porque ustedes mismos lo han querido. Sí, ustedes mismos han deseado que yo esté con ustedes, dice Dios. Pero le dice, pero el día que ustedes no deseen más estar conmigo, le dice así, el día que ustedes deseen no caminar más conmigo, pues no es necesariamente que me lo digan, porque yo con sus acciones, yo con sus comportamientos, yo lo notaré inmediatamente. Y uno dice, bueno, ¿y por qué viene esta palabra? Si ellos vienen de una conquista, ellos vienen y ganan y traen un gran botín, ¿por qué viene esta palabra? Porque Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Dios conoce siempre lo que pasa en nuestro corazón. Y Dios pues le está advirtiendo, le está aclarando que no necesariamente hay que decirle las cosas a Dios para que Dios se dé cuenta. A veces nuestra actitud y nuestro comportamiento dejan mucho que decir. Y en ese momento Dios a través del profeta le dice esto. Le dice, el día que tú que no quieras más acompañarme, solamente con tu actitud yo lo sabré. ¿Sí? Pero igualmente le dice, y el día que ustedes quieran nuevamente que yo les acompañe, pues con su actitud yo también regresaré. Entonces, Dios ve nuestra actitud, porque a veces somos muy especialistas en hablar y en decir, en prometer. A veces nosotros somos muy especialistas en hacer muchas promesas, pero no vamos al campo de acción, no vamos a ejecutarlas, no vamos a hacerlas. Y de pronto el hombre nos crea, nuestra pareja, nuestros hijos, y la idea es que cumplamos, pero a Dios no podemos engañar. A Dios no podemos engañar a pesar que hagamos una oración muy buena o a pesar que digamos unas palabras muy bonitas. Creo que Dios ve mucho nuestro accionar y depende de nuestro accionar, el Señor nos seguirá acompañando. No depende de Él, depende de nuestro accionar y también depende de nuestra actitud en buscarle, lo que va a hacer que Él se acerque a nosotros igualmente. ¿Listo? Eso yo lo puedo encontrar en el verso 2 de segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Esa es la primera característica que noté. La segunda característica de la palabra profética, Dios le dice al rey, le dice, debes permanecer hasta el día de hoy has permanecido. Anteriormente, el pueblo antes que ustedes se establecieran, hubo un pueblo que perdió la fe, hubo un pueblo que perdió el llamado y hubo un pueblo que perdió la ley. Eso está en el versículo 3. Dios le recuerda que antes de ello hubo un pueblo que había perdido la fe, que había perdido el llamado y que había perdido la ley y las consecuencias de haber perdido esas tres cosas importantes. Y les invita y les dice, ojo, no sea que ustedes igualmente pierdan la fe, pierdan el llamado y pierdan la ley. Es muy raro por qué se le está dando esta palabra a alguien que ha venido de una victoria. Es muy raro
que alguien reciba una palabra cuando las cosas le hayan salido bien. Como les dije, somos personas de estados de ánimo. A veces estamos arriba y en un momento a otro colapsamos, ¿sí? No debe ser así, pero a veces sucede así. Y Dios le dice, hoy tu fe debe estar intacta, tu fe en Dios, tu fe en el verdadero Dios. Tu llamado debe igual permanecer y la ley. Si ustedes mantienen esas tres cositas, pues va a haber un orden, va a haber prosperidad, va a haber paz, va a haber una respuesta positiva. Pero si ustedes llegasen a perder los que le acabé de mencionar, pues realmente lo que va a haber es guerra, no va a haber paz, ni los que entran ni los que salen, van a haber unas consecuencias. Mantener la fe, mantener el llamado y mantener la ley. La ley representa lo que hace que haya orden, ¿sí?, en lo que yo hago. No desaprobar lo que yo mismo he aprobado. Sí, tener mucho cuidado con eso. Y número 3, de la palabra profética, y esta parte sí la quiero leer, porque en esa parte usted va a notar y yo voy a notar cómo estaba el ánimo del pueblo en ese momento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Bien, en el versículo 7. Primero voy a leer el versículo 7, después leo el versículo 8 del segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. La tercera característica de Dios en ese momento es que Dios le está dando una palabra de ánimo. Sí, la palabra viene como advertencia, pero Dios viene a establecer un ánimo. Sí, dice esforzaos, porque la obra que ustedes hacen, esa obra tiene una recompensa. Y a eso nosotros no podemos olvidar que lo que nosotros hacemos para Dios, hay una recompensa. Dios no es deudor de nada. Y todo lo que nosotros hagamos para Dios, hay una recompensa. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 8, que es la parte donde yo quería llegar. En el versículo 8 dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ahí está, cobró ánimo. Ahí está la palabra. Cuando oyó las palabras de la profecía, cobró ánimo. Y esta es la palabra centro, la palabra rema de hoy, de este momento, de este espacio, porque cuando Dios viene a traer una palabra, Dios viene a levantar todo ánimo, todo aquello que se ha caído. Dios no quiere que usted haga las cosas obligado. Dios no quiere que usted haga las cosas por hacerlas. ¿Sí? Si Dios quiere que usted haga las cosas con un ánimo pronto, con un deseo, con una voluntad, porque usted puede seguir leyendo desde el verso 8 hasta el verso 19, y lo que hizo Asa fue tres cositas, ya se las voy a decir para terminar este pensamiento, tres cositas, pero todo lo hizo con el ánimo, ¿sí? Hasta el día de hoy, Asa había conseguido muchas cosas para Dios. Asa había conseguido una gran victoria, pero todo lo que había conseguido, de pronto el ánimo no estaba presente. De pronto ese deseo, esa voluntad no estaba presente. No estaba de pronto al 100. Pero en este momento, esta palabra viene para traer ánimo.
Esta palabra viene para traerle fuerzas, esta palabra viene a motivarlo para que él continúe ejercitando lo que ha venido haciendo durante el día de hoy, pero con otro ánimo. ¿Y qué hace? Él hace 3 cositas con un ánimo, con el ánimo correcto. Hace que todo aquello que esté incorrecto salga del camino. Habían cosas incorrectas, habían ídolos que nuevamente habían vuelto, y con ánimo pronto comenzó a derribar todos esos ídolos. Los comenzó a derribar. También dice que el altar, eso en el versículo 9, dice que el altar de Dios estaba, eso está en versículo 8, dice que el altar de Dios estaba dañado y lo repara, ¿sí? Repara el altar de Dios. Recuerde que todo esto lo hace con ánimo. Y lo tercero, dice la palabra que él direcciona al pueblo que tenía bajo dirección, eso está en el versículo 9, al pueblo que estaba bajo su llamado, hasta el versículo 19, y dice que lo lleva a que hagan sacrificios. Y el pueblo nuevamente hace sacrificios a Dios con un ánimo pronto, con un ánimo correcto, y dice la palabra que el ánimo hace que el pueblo haga promesas serias. Yo no estoy hablando de promesas, hablar por hablar, no, promesas serias, promesas como que aquellos que no servían a Dios, fuesen grandes o pequeños, no importa la edad, si no servían a Dios, eran condenados a muerte. Llegaron a hacer promesas muy fuertes. El pueblo de Israel llegó a hacer promesas, pero si usted lee los versos, lee todos los versos del 8 hasta el 19, dice que el pueblo de Israel estaba alegre igualmente como el rey de corazón, y buscaron a Dios con toda voluntad, con todo ánimo, y Dios, dice la palabra, que le dio paz por todas partes. Y Dios vio su accionar y vio todo lo que ellos hicieron con la palabra que habían recibido. Y con esto cierro, porque creo que lo próximo que Dios va a hacer, Dios quiere que lo hagamos con el ánimo correcto. Yo doy gracias a Dios porque se ha podido conseguir muchas cosas hasta el día de hoy. Y Dios, pues, ahí como a Asa, le habla y le dice: todo lo que has conseguido ha sido gracias por mí. Pero vienen cosas muchas más grandes. Vienen cosas mucho más importantes. Y para eso necesitas tener un buen ánimo. De lo contrario, no lo vas a alcanzar. No vas a llegar a conseguirlo. Y por eso viene esta palabra a levantar el ánimo de este rey. Y una vez más, esos versos nos dan a entender a nosotros a nivel personal que Dios no está obligando a nadie a que hagan las cosas, que Dios solamente viene y trae palabras que traen ánimo, y nosotros con ese ánimo hacemos cosas para Dios. Fuera otro Dios, otro gobierno, otro estilo de gobernar, lo que hace es colocar tareas, lo que hace es colocar asignaciones, pero no le interesa muchas veces a esos gobiernos o a esas personas el estado de ánimo de las personas. Solamente quiere que se cumpla y que se haga. En el caso de Dios no es así. Dios viene y trae una palabra para levantar el ánimo, y a través del ánimo poder hacer y ejecutar todo lo que sabemos que está mal y sabemos que está por restaurar. Dios no obliga, Dios anima.
¿vale? Tengan eso presente. Dios no obliga, Dios anima, ¿sí? Para nosotros poder hacer las cosas. Y el último ejemplo que les tengo fue nuestro Señor Jesucristo. Llegó un momento donde nuestro Señor le costaba, pensaba y reflexionaba acerca de lo que representa ir a la cruz. Él mismo le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Parece que ahí Jesús está haciendo las cosas forzado. Parece que Jesús está haciendo ahí las cosas al no querer. Pero la palabra nos enseña que Dios envió un ángel. Dios envió un ángel para fortalecerle. Dios envió un ángel para fortalecerle. Y él recobró fuerzas y pudo pasar esa noche madrugada y pudo ir a la cruz con el ánimo correcto, con la disposición correcta de darlo todo. Y vemos la recompensa de Dios para con él y para con nosotros igual, el efecto que hubo en ello. En otras palabras, hay cosas que Dios sabe que no tenemos el ánimo. Hay cosas que Dios sabe que si no está, no la vamos a hacer. Que necesitamos esa palabra de parte de Dios, ese consejo de parte de Dios, para nosotros ir al campo y ir a accionar eso. Hay hay una gran diferencia de hacer las cosas por obligación y hacer las cosas con un ánimo. Pero Dios no obliga, Dios anima. Y ahí vemos cómo Dios levanta a un rey, cómo Dios levanta a un pueblo, y el mismo ánimo hace que el pueblo se comprometa y accione y consiga muchas cosas como las que antes había conseguido. De pronto las consiguió con el ánimo incorrecto, pero ahora tenían el ánimo correcto. Y ese ánimo pues permaneció durante mucho tiempo. Dice la palabra que no hubo más guerra. No hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Recuerda que Asa gobernó 40 años, ya habían pasado 10. Él va a una batalla, a una guerra, por ahí en el año 11. Y desde ahí hasta el año 35, las cosas marcharon correctamente porque el ánimo se pudo levantar. Entonces, como dice alguien por ahí, ánimo muchachos, que se ha podido conseguir muchas cosas y lo próximo que viene, Dios necesita que nosotros lo hagamos con el ánimo y con ese deseo correcto de hacer las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por el pensamiento de tu palabra. Gracias por traernos este tiempo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado. Hasta el día de hoy, Señor, has estado aquí con nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, hemos visto tus maravillas. Y de pronto, Señor, Padre Celestial, se han podido conseguir cosas, no con el ánimo correcto, pero hemos tenido tu respaldo. Nosotros podemos hablar, podemos mostrar, pero tú conoces el corazón. Y la palabra viene, Señor, no para traernos una camisa de fuerza, no para impulsarnos a hacer algo en nuestra obligación. No, Señor. Tu palabra viene para levantar el ánimo, para levantar y darnos fuerzas para lo que viene. Y hoy te presento lo que ha de venir en este tiempo. En este tiempo, Padre Celestial, que hay proyectos. En este tiempo, Padre Celestial, que hay decisiones que se van a tomar y las vamos a tomar con el ánimo correcto. Y vamos a colocarle el pecho a la situación con el ánimo correcto, con las energías y con todo nuestro deseo correctamente. Sé que habrá momentos, Señor, donde habrán dudas,
donde habrá inseguridad, donde de pronto, Señor, habrá miedo, donde de pronto nuestro ánimo no será el correcto, pero tú envías una palabra, tú envías un ángel, tú envías, Padre Celestial, lo correcto para que nuestro ánimo sea restablecido y una vez, Padre Celestial, nosotros podamos establecer lo que ha de venir con el ánimo correcto. Yo oro por la iglesia, yo oro por el liderazgo, yo oro, Padre Celestial, por cada uno de estos servidores que en estos diferentes días, meses, años han dado su vida, han dado su tiempo y se ha podido conseguir cosas valiosas para ti. Pero hoy, Dios, tú traes nuevas fuerzas. Hoy tú levantas el ánimo de tu iglesia, de tus ministros. Hoy tú levantas el ánimo de tu pueblo, del liderazgo. Hoy tú levantas el ánimo de tu iglesia, porque hay muchas cosas más por conseguir y también hay muchas cosas más por establecer y hay muchas cosas más por afirmar. Te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo que viene. Gracias, Padre, porque tu palabra viene y trae, Señor, una dirección correcta, porque tú conoces nuestro corazón. Y gracias porque tú animas, tú no obligas. Toda la gloria y la honra siempre será para ti, Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.